El juzgado estaba lleno de murmullos ahogados. Una niña de 10 años, Sofía, está de pie frente al juez, aferrando un dibujo hecho a mano con manos temblorosas. Su madre, Ana, observa desde un lado, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. La atmósfera es tensa, el aire denso con anticipación. El juez, sentado en lo alto de su estrado, mira a Sofía con un aire de indiferencia. Una risita sarcástica escapa de sus labios mientras examina la sala, su expresión desdeñosa. Sofía no es una niña cualquiera. Es una artista talentosa con un corazón rebosante de esperanza. Diagnosticada con leucemia a una edad temprana, no es ajena a las duras realidades de la vida. A pesar de su enfermedad, se aferra a un sueño de que su arte no solo traiga alegría a los demás, sino que también financie el tratamiento que necesita desesperadamente. Ha estado vendiendo sus dibujos, una colección de creaciones coloridas y sinceras, para recaudar dinero para su quimioterapia. Pero hoy en el juzgado, las cosas dan un giro inesperado. Sofía está ante el juez Ramírez, esperando tener la oportunidad de recibir ayuda. Ha puesto su corazón en sus dibujos, creyendo que la bondad y la comprensión prevalecerían. Sin embargo, las crueles palabras del juez cortan su optimismo como un cuchillo. Se burla de sus esfuerzos, descartando su situación como insignificante. La tensión en la sala es palpable. El corazón de Ana se hunde y Sofía lucha por contener las lágrimas. Pero algo cambiará el curso de este drama judicial. Un giro que nadie vio venir. Quédate con nosotros y suscríbete para la continuación inspiradora del viaje de Sofía. Una historia que te recordará el poder de la esperanza, la bondad y el arte frente a la adversidad. Sofía siempre había sido una niña tranquila, su mundo lleno de colores y sueños que bailaban en las páginas de sus cuadernos de bocetos. Tenía un don único, uno que se había convertido tanto en un consuelo como en un medio de supervivencia. Su madre, Ana, siempre le decía que su arte era su superpoder. Pero no era solo el arte lo que hacía especial a Sofía, era su inquebrantable creencia de que incluso en los momentos más oscuros había esperanza. El diagnóstico de leucemia de Sofía había sido un golpe devastador para su pequeña familia. Los médicos le habían explicado la gravedad de su condición, pero Sofía se negó a dejar que la definiera. Mientras otros niños jugaban afuera, a Sofía se le podía encontrar en su habitación dibujando. Sus trazos a lápiz estaban llenos de vida, a pesar de que su cuerpo se sentía débil por las implacables sesiones de quimioterapia. Ana había intentado todo para conseguir el tratamiento que Sofía necesitaba. Habían visitado a innumerables médicos, solicitado programas de asistencia, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando Sofía tuvo una idea audaz. Vendería su obra de arte. Sabía que sus dibujos, vibrantes y llenos de emoción, podrían ayudar a recaudar el dinero para su tratamiento. Así que comenzó a dibujar, creando piezas que hablaban de sueños, de esperanza, de belleza, y los vendió pieza por pieza a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudar. Pero hoy era diferente. Hoy estaban en el juzgado, esperando que el juez viera el corazón y el alma que Sofía había puesto en su trabajo. El corazón de Sofía se aceleró mientras entraban. Su madre le apretó la mano, susurrándole palabras de aliento. Sofía esperaba que hoy, por fin, recibiera la ayuda que tanto necesitaba. Ana y Sofía se sentaron en el juzgado, ambas llenas de nerviosa anticipación. Sofía sostenía sus dibujos cerca de su pecho, sus nudillos blancos por sujetar el papel con demasiada fuerza. Había trabajado muy duro en estas imágenes, esperando que fueran suficientes para convencer al tribunal de que ayudara con su tratamiento. Pero al mirar al juez Ramírez, ya podía sentir el peso de su fría mirada sobre ella. El juzgado quedó en silencio cuando el juez llamó el caso. La voz de Sofía vaciló cuando comenzó a explicar su situación. Sus palabras temblaban mientras contaba cómo el arte se había convertido en su único medio de supervivencia. Le mostró al juez sus dibujos, cada uno una parte de su corazón. Pero en lugar de ver la sinceridad en sus ojos, el juez simplemente levantó una ceja, su expresión en blanco. Sofía esperó, con la esperanza de que el juez entendiera, pero lo que vino después la sorprendió. El juez Ramírez soltó una risita sarcástica.
Sus ojos se entrecerraron mientras la miraba con desprecio. ¿Esperas que te ayude con esta tontería? El arte no te curará, niña, dijo, su voz goteando desdén. El corazón de Sofía se hundió. Miró a su madre que se había puesto pálida. Los ojos de Ana estaban muy abiertos con incredulidad, pero no dijo una palabra. Sofía podía sentir el peso del juicio de la sala, y por un momento se preguntó si sus sueños y su lucha por la supervivencia eran en vano. Pero mientras el juez continuaba menospreciándola, algo inesperado sucedió. Una voz cortó la tensión, una voz que lo cambiaría todo. El juez Ramírez era conocido por su comportamiento frío e inquebrantable. Su reputación como una figura estricta y sensata en el juzgado lo había convertido en una autoridad temida. Pero hoy su crueldad alcanzó nuevas alturas. Mientras las palabras de Sofía vacilaban y la sala contenía la respiración, él se reclinó en su silla, sus dedos golpeando rítmicamente el escritorio de madera. ¿Honestamente crees que vender algunos dibujos resolverá tus problemas?, preguntó, su voz goteando burla. Estás perdiendo el tiempo, niña. La vida no es un cuento de hadas donde el arte salva el día. La garganta de Sofía se tensó, sus pequeñas manos apretando las imágenes aún más fuerte. Había esperado que al venir aquí, su lucha fuera reconocida, que su sueño de recibir el apoyo que necesitaba se hiciera realidad. Pero en cambio, las duras palabras del juez destrozaron sus esperanzas una tras otra. Su madre, Ana, apretó los puños a su lado, sus ojos muy abiertos con incredulidad. Siempre había sabido que la vida sería una batalla para ellas, pero esto estaba más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Había pensado que el tribunal ofrecería algo de compasión, algo de comprensión, pero en cambio se encontraron con juicio y ridículo. Sofía luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No podía entender por qué el juez era tan frío. Había puesto su corazón en sus dibujos, cada línea un testimonio de su lucha por la vida. Cada obra de arte que creaba era una pequeña victoria sobre la enfermedad que amenazaba con quitarle todo. Pero para él, todo era una broma. Los murmullos del público del juzgado se hicieron más fuertes. Susurros de desaprobación se extendieron por la sala. Algunos intercambiaron miradas. Otros se movieron en sus asientos, incómodos con la dureza del juez. Pero al juez Ramírez no pareció importarle. Continuó burlándose de la difícil situación de Sofía. Sus ojos nunca se suavizaron, su voz nunca perdió su amargo filo. «Sofía», dijo, su tono condescendiente, «quieres mi ayuda, pero estás pidiendo algo que simplemente no existe. El dinero no te curará mágicamente. Tus dibujos no pueden salvarte. Ahora sal de mi juzgado». Sofía se quedó allí, atónita. Las palabras se sintieron como una bofetada en su cara. Su madre, temblorosa, se puso de pie para hablar, pero el juez levantó una mano silenciándola antes de que pudiera siquiera abrir la boca. «Suficiente», dijo el juez Ramírez, su mirada recorriendo la sala. «He tomado mi decisión». El corazón de Sofía se hizo añicos al escuchar las últimas palabras del juez. Miró su obra de arte, los dibujos en los que había puesto su alma, y sintió como si todo por lo que había trabajado no tuviera sentido. El peso de la injusticia era insoportable. Sus sueños, su lucha por la supervivencia, parecían tan insignificantes frente a su crueldad. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, algo se agitó en el aire. Una presencia que parecía exigir atención, algo que cambiaría el curso de este día. Justo cuando el peso de las palabras del juez parecía aplastar el espíritu de Sofía, la puerta del juzgado se abrió de repente. El sonido fue sutil, pero fue suficiente para romper la tensión que pendía en el aire como una espesa niebla. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta, y los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes cuando una figura alta e imponente entró en la sala. Era un hombre, vestido con un traje a medida que exudaba confianza y sofisticación. Su presencia era imponente. Se sentía como si toda la sala se callara en reverencia mientras caminaba hacia el frente. Sofía apenas podía distinguir sus rasgos, pero había algo en él, algo poderoso que la hizo contener la respiración. Se detuvo frente al estrado del juez y se aclaró la garganta. Sin esperar una invitación, habló. Su voz era tranquila, pero transmitía una autoridad inconfundible. «Disculpe, su señoría», comenzó, su tono cortés pero firme.
Creo que tengo algo importante que agregar. El juez levantó la vista de sus papeles, momentáneamente sorprendido por la interrupción. ¿Y usted quién es?, preguntó, su tono cortante. Soy el doctor Alexander Marks, respondió el hombre. Su mirada nunca vaciló. Y estoy aquí para hablar en nombre de esta niña. La multitud se movió en sus asientos, susurros resonando por la sala. Ana se volvió hacia Sofía, con los ojos muy abiertos y confundida. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había entrado en el juzgado en un momento tan crucial? El juez levantó una ceja, claramente poco impresionado. Estoy seguro de que sus calificaciones son impresionantes, pero este es un tribunal de justicia, no una galería de arte, dijo con desdén. Pero el doctor Marks no se dejó disuadir. Dio un paso adelante, sus ojos fijos en los dibujos de Sofía. Los estudió por un momento. Su mirada se suavizó al contemplar los colores vibrantes, los trazos delicados que contaban una historia de esperanza y resistencia. La expresión del hombre cambió. Ya no era fría, sino llena de genuino aprecio. Estos dibujos, dijo, su voz se hizo más intensa con cada palabra, son un reflejo de algo mucho más poderoso que solo arte. Son la encarnación de la lucha de una niña por la vida, de un espíritu inquebrantable frente a la adversidad, y valen más que cualquier cantidad de dinero que haya visto en este juzgado. Sofía parpadeó, confundida pero curiosa. Este hombre, este extraño, hablaba como si su arte tuviera un valor que nunca había imaginado. Las palabras se sintieron como un bálsamo en la herida que la crueldad del juez había dejado atrás. La multitud se quedó en silencio. El peso de las palabras del doctor Marks se hundió. El juez, sin embargo, estaba menos que complacido. «¿Está sugiriendo?», se burló el juez Ramírez, «que algunos dibujos deberían cambiar de alguna manera el curso de una sentencia judicial?» El doctor Marks asintió con confianza. «Estoy sugiriendo que estos dibujos, el trabajo de esta niña, tienen el potencial de hacer más de lo que puede imaginar, más que cualquier fallo, cualquier multa o cualquier juicio que pueda dictar». El corazón de Sofía dio un vuelco. La idea de que su arte, sus esfuerzos, pudieran inspirar a alguien como este hombre, alguien con tanto poder e influencia, estaba más allá de su comprensión. El doctor Marks se volvió hacia la multitud. Su voz se elevó con pasión. «Soy un filántropo y he visto muchas causas ir y venir, pero nunca he visto una causa como esta. Una niña, luchando no solo contra la enfermedad, sino por la esperanza de un futuro mejor, y creo que todos podemos hacer algo para ayudar». La sala estaba en silencio, mientras las palabras del hombre se asentaban en las mentes de todos los presentes. El juez Ramírez parecía incómodo. Su expresión se endureció a medida que los murmullos se hacían más fuertes. No estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no de una manera tan directa, pero el doctor Marks había encendido algo, una chispa de compasión que el juez claramente había pasado por alto. «Estoy aquí para ofrecer apoyo», continuó el doctor Marks. «Compraré toda la obra de arte de Sofía, cada pieza, y organizaré una subasta benéfica para recaudar los fondos necesarios para su tratamiento». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Su corazón se hinchó de incredulidad. Esto era todo. Esta era la ayuda que había estado esperando. Un extraño, un filántropo, le estaba ofreciendo la oportunidad de seguir luchando. Ana no pudo contener las lágrimas. Apretó la mano de su hija con fuerza, abrumada por la gratitud. Este no era el final. Este era el comienzo de algo más grande de lo que jamás había esperado. Mientras Sofía miraba al doctor Marks, sintió un destello de esperanza. El tipo que había estado buscando desesperadamente en los rincones oscuros de su lucha. La sala zumbaba de asombro, mientras las palabras del doctor Marks resonaban por todo el juzgado. Sofía se quedó congelada. Su mente corría para comprender lo que acababa de suceder. ¿Estaba sucediendo esto realmente? Un renombrado filántropo se ofrecía a comprar sus dibujos, todos ellos, y estaba dispuesto a organizar una subasta benéfica para su tratamiento. Era más de lo que jamás podría haber imaginado. Ana, aún sosteniendo la mano de Sofía, se inclinó y le susurró. Su voz temblaba de emoción. «Sofía, esto es un milagro. ¿Entiendes? La gente se está uniendo para ayudarte». Los ojos muy abiertos de Sofía se fijaron en el doctor Marks. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Solo había esperado que uno de sus dibujos pudiera marcar una pequeña diferencia,
pero ahora parecía que algo mucho mayor se estaba desarrollando ante ella. El juez, aún sentado detrás de su estrado, frunció el ceño. Su sonrisa anterior se había convertido en un ceño fruncido de labios apretados, mientras procesaba la oferta del Dr. Marks. No estaba complacido. La sala había pasado de la atmósfera fría e indiferente a una cargada de compasión y esperanza, todo lo que el juez había descartado. «No entiendo», dijo finalmente el juez Ramírez, su voz goteando escepticismo. «¿Está sugiriendo que permitamos que una subasta benéfica determine el resultado de este caso?» El Dr. Marks, imperturbable por el tono del juez, dio un paso adelante. «No lo estoy sugiriendo, su señoría. Lo estoy ofreciendo. Esta es una oportunidad para que la gente se una y haga una diferencia real en la vida de esta niña. El arte de Sofía es un símbolo de esperanza, no solo para ella, sino para cualquiera que crea en el poder de la compasión. Deberíamos permitir que el público contribuya». El juez vaciló, mirando alrededor de la sala mientras los murmullos de apoyo comenzaban a elevarse de la multitud. Algunas personas asentían con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que otras intercambiaban miradas esperanzadas. Por primera vez desde el comienzo del juicio, Sofía sintió que la sala estaba de su lado. Ana miró al juez. Su voz temblaba de gratitud. «Por favor, su señoría, esta es nuestra oportunidad. No estamos pidiendo una limosna. Estamos pidiendo la oportunidad de luchar, de seguir adelante. La vida de nuestra hija depende de ello». El juez se movió en su silla, sus dedos golpeando nerviosamente la madera. No se había inmutado por la súplica de Sofía. No se había inmutado por los dibujos en los que había puesto su corazón, pero algo en la energía de la sala lo estaba obligando a reconsiderar. Era como si el juzgado se hubiera transformado de un lugar de fallos fríos en un espacio donde la humanidad realmente podía prevalecer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez se aclaró la garganta. Miró los dibujos de Sofía una vez más. Sus ojos se suavizaron por primera vez. «No estoy diciendo que esté de acuerdo con sus métodos», dijo, su voz menos dura, «pero no puedo ignorar el apoyo que esto ha generado. Si el público está dispuesto a respaldar esta iniciativa, no veo ninguna razón para negarla». El corazón de Sofía se elevó. Apenas podía creer las palabras que estaba escuchando. El juez no solo estaba permitiendo la oferta del Dr. Marks, sino que le estaba dando una oportunidad. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. «Permitiré que se lleve a cabo esta subasta», continuó el juez, su tono ahora más mesurado. «Pero la supervisaré personalmente para asegurar que todo se haga de acuerdo con la ley». Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas de gratitud. Esto ya no se trataba solo de la subasta. Se trataba de la gente que se había unido para apoyarla, los que habían visto su lucha y habían elegido ayudar. Mientras Ana miraba al Dr. Marks, susurró: «Gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad». El Dr. Marks asintió con una sonrisa tranquilizadora. «No tienen que agradecerme. Solo estoy haciendo lo correcto. El coraje de su hija merece una oportunidad». La sala del tribunal, antes llena de tensión y desesperación, ahora irradiaba esperanza. La idea de una subasta benéfica ya no era solo una posibilidad abstracta, era una realidad tangible. Y para Sofía significaba que su lucha no había terminado. Tenía gente que creía en ella, gente dispuesta a apoyarla y ayudarla a superar esta batalla. Cuando la sesión llegó a su fin, la sala del tribunal se vació con una sensación de optimismo cauteloso. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: el arte de Sofía, su lucha y la bondad de los extraños habían preparado el escenario para algo más grande de lo que jamás había soñado. En el momento en que las puertas de la sala del tribunal se cerraron tras ellas, Sofía y su madre fueron envueltas en una ola de emociones. Era difícil procesar lo que acababa de suceder. La subasta benéfica realmente iba a tener lugar. Les habían dado una oportunidad que Sofía pensó que nunca tendría. Mientras salían del juzgado, Sofía apretó sus dibujos con más fuerza, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza e incredulidad. Las duras palabras del juez aún resonaban en su mente, pero ahora estaban eclipsadas por la intervención del Dr. Marks. Por primera vez, Sofía creyó que su arte podría salvar su vida.
Ana también estaba luchando por comprender el repentino giro de los acontecimientos. Miró a su hija, una lágrima resbalando por su mejilla. Tenemos una oportunidad ahora, Sofía. Una verdadera oportunidad. Lo hiciste, mi amor, realmente lo hiciste. Mientras se dirigían a casa, la noticia del drama en la sala del tribunal se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación rápidamente recogieron la historia de la joven, su arte y la inesperada intervención del Dr. Marks. El público quedó cautivado por la historia de Sofía. Personas de todos los ámbitos de la vida, desde ciudadanos comunes hasta influencers, compartieron su historia, uniéndose a la causa. Los hashtags Sofía dibuja esperanza y arte por la vida comenzaron a ser tendencia en las redes sociales. Los dibujos de Sofía, expresiones simples pero profundas de su lucha y sus sueños, se convirtieron en símbolos de esperanza. Ya no eran solo pedazos de papel, eran ventanas al corazón de una niña que se negaba a rendirse. Influencers con millones de seguidores compartieron la historia, instando a su público a apoyar la subasta benéfica. Celebridades publicaron sobre los dibujos de Sofía, ofreciendo sus propios mensajes de aliento. Artistas de todo el mundo se unieron, ofreciendo donar sus propias obras a la subasta en solidaridad con Sofía. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los rincones del mundo se estaban poniendo en contacto con Sofía, enviándole mensajes de apoyo. Algunos ofrecían comprar su arte directamente, mientras que otros simplemente enviaban palabras de aliento. Un mensaje de una joven artista de otro país decía: «Tus dibujos son hermosos. Sigue luchando, Sofía. Eres una inspiración». Con el paso de los días, la bandeja de entrada de Sofía se llenó de mensajes de extraños, muchos de los cuales compartieron sus propias historias de lucha contra la enfermedad o la adversidad. Le dijeron a Sofía que su fuerza los había inspirado a seguir luchando, que sus dibujos les habían dado esperanza. Sofía apenas podía creerlo. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, y su arte era el puente que la conectaba con personas que nunca había conocido. Ana también encontró consuelo en el torrente de amor. No pudo evitar llorar mientras leía los mensajes de personas de todo el mundo. Se sentía como un cálido abrazo del universo, uno que le recordaba que no estaban solas en esta lucha. Pero con el creciente interés público, surgieron nuevos desafíos. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la próxima subasta de manera más intensa, y la presión sobre Sofía y su familia creció. El juez, aunque inicialmente desdeñoso, ahora estaba bajo un inmenso escrutinio. El público comenzó a cuestionar su trato anterior a Sofía. A medida que se acercaba la fecha de la subasta, el tribunal de la opinión pública pesaba mucho sobre él. La pregunta no era solo si los dibujos de Sofía se venderían por lo suficiente para financiar su tratamiento, era si la negativa del juez a ayudarla volvería a atormentarlo. A pesar de la creciente presión, la subasta se llevó a cabo según lo planeado. El Dr. Marks había trabajado incansablemente para organizar el evento, atrayendo patrocinadores, artistas y donantes para asegurar que fuera un éxito. El lugar estaba lleno, y los dibujos de Sofía se exhibieron por primera vez en una galería de arte, cada pieza irradiando la misma sensación de esperanza y coraje que había impulsado a Sofía a crearlos. El día de la subasta, Ana observó cómo personas de todo el mundo hacían ofertas por el arte de su hija. Nunca había visto a Sofía tan feliz, tan viva. La sala zumbaba de emoción a medida que cada pieza se vendía por más de lo que nadie podría haber esperado. Pero lo que fue realmente conmovedor fue la cantidad de personas que compraron no solo por el valor del arte, sino porque querían ser parte de la historia de Sofía, para apoyar a una joven que luchaba por su vida. Cuando se subastó la pieza final, la cantidad total recaudada superó las expectativas más descabelladas de cualquiera. No fue solo un triunfo del arte, fue un triunfo de la comunidad, la compasión y el poder de la esperanza. Pero incluso mientras Sofía y su madre celebraban este increíble éxito, sabían que su lucha no había terminado. Se había recaudado el dinero, pero aún quedaba mucho por hacer. Sofía todavía tenía un largo camino por delante, y no había garantía de que el tratamiento funcionara. Pero con el torrente de apoyo, Sofía sintió una renovada sensación de determinación. Ya no luchaba solo por sí misma,
sino por todas las personas que habían creído en ella, por todas las vidas que había tocado con su arte. Mientras salían de la subasta, Sofía miró a su madre, sus ojos brillando de gratitud. «Lo hicimos, mamá. Realmente lo hicimos». Ana sonrió, su corazón lleno de orgullo. «Sí, Sofía, lo hicimos». Los días posteriores a la subasta benéfica estuvieron llenos de un torbellino de emociones. El tratamiento de Sofía finalmente estaba al alcance y los fondos recaudados le proporcionarían la atención necesaria. Pero en medio de la alegría, la pregunta seguía siendo: ¿cuál sería la reacción del juez Ramírez ante la abrumadora respuesta del público? El juez había permanecido notablemente callado desde su fallo inicial. Al principio, parecía como si permaneciera indiferente al giro de los acontecimientos, pero la presión de los medios fue implacable. La historia del triunfo de Sofía se había vuelto viral, y la ira del público hacia su cruel desestimación de sus esfuerzos creció con cada día que pasaba. El hashtag Justicia para Sofía ganó impulso, y los medios de comunicación comenzaron a destacar el comportamiento despiadado del juez. La historia de Sofía se había convertido en un símbolo de lo que sucede cuando la bondad se encuentra con la crueldad, y el público no estaba dispuesto a dejarlo pasar. La gente exigió rendición de cuentas. El trato duro del juez hacia una niña que luchaba por su vida estaba siendo examinado a una escala que nunca antes había experimentado. En una mañana en particular, una entrevista televisada con el Dr. Marks llamó la atención de Sofía. Le preguntaron sobre el papel del juez en el caso y no se contuvo. «Es desgarrador que una niña haya tenido que soportar tanta crueldad en un lugar que se supone que imparte justicia», dijo el Dr. Marks, su voz tranquila pero firme. «Las acciones del juez Ramírez fueron injustas y es hora de que responda por ellas. Nosotros, como sociedad, no podemos permitir este tipo de comportamiento». El corazón de Sofía se aceleró mientras veía la entrevista. Había visto las noticias y la creciente reacción era imposible de ignorar. El juez se había convertido en el punto focal de una conversación nacional y el peso de la opinión pública comenzaba a afectarlo. Al día siguiente, la madre de Sofía recibió una llamada telefónica inesperada. La voz al otro lado era familiar pero desconocida. Era la oficina del juez solicitando una reunión con ella y Sofía. El primer instinto de Ana fue negarse, pero luego recordó la protesta pública. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad de ver si el juez asumiría la responsabilidad de sus acciones. Aceptaron reunirse en el juzgado y el día llegó con una palpable sensación de tensión. Sofía y su madre se sentaron en la sala de espera, preguntándose ansiosamente qué saldría de este encuentro inesperado. ¿Se disculparía el juez por su crueldad? ¿Reconocería finalmente la lucha de Sofía, su arte y su determinación? Cuando las llamaron a la oficina del juez, encontraron al juez Ramírez sentado en su escritorio, su expresión severa pero cautelosa. No habló de inmediato, sino que les indicó que se sentaran. El silencio que siguió se sintió pesado, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. «Pedí reunirme con ustedes dos», comenzó el juez Ramírez después de una larga pausa, «porque necesito abordar mis acciones. La reacción del público, bueno, ha sido difícil de ignorar. He estado reflexionando sobre mi comportamiento y ahora me doy cuenta de que estaba equivocado». Sofía miró a su madre, insegura de si había oído correctamente. ¿El juez estaba admitiendo su culpa? Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero había una sinceridad en su voz que no había esperado. «He pasado mucho tiempo pensando en lo que sucedió en esa sala del tribunal», continuó el juez, sus ojos encontrándose con los de Sofía. «Y quiero ser claro. No entendí lo que estaba en juego para ti, Sofía. No vi el valor en tu arte, en tu lucha. No pude ver la fuerza que tú y tu madre tienen. Por eso lo siento mucho». El corazón de Sofía dio un vuelco. Nunca había esperado una disculpa del juez, y mucho menos una que fuera tan sincera. Las palabras fueron como un bálsamo, aliviando las heridas dejadas por su crueldad anterior. No era solo una simple disculpa, era un reconocimiento de su fuerza, de su valía, de su lucha. «Pero también quiero decirte algo», dijo el juez, inclinándose hacia adelante. «Me he dado cuenta de que a veces necesitamos cambiar, abrir nuestros corazones, especialmente cuando se trata de niños como tú.
Así que tengo una propuesta. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par y su madre se inclinó, ansiosa por escuchar lo que diría a continuación. Quiero ayudar a crear un fondo para niños con enfermedades graves, uno que proporcione asistencia financiera para su tratamiento, continuó el juez Ramírez. Sé que esto no deshará el daño que causé, pero quiero hacer algo positivo, algo que ayude a niños como tú. Es lo menos que puedo hacer. Sofía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. El juez, el hombre que se había burlado de ella, ahora se ofrecía a ser parte de algo que ayudaría a otros niños que estaban luchando por sus vidas. Fue un giro inesperado, uno que Sofía nunca había anticipado, pero también fue una señal de que las personas podían cambiar, incluso las que parecían más duras, las más frías. Ana apretó la mano de Sofía, una lágrima resbalando por su mejilla. «Gracias», dijo suavemente. «Gracias por asumir la responsabilidad y por querer hacer las cosas bien». El juez asintió, su expresión suavizándose. «Es lo menos que puedo hacer». Mientras salían del juzgado, Sofía no pudo evitar sentir una sensación de paz que la había eludido durante tanto tiempo. La disculpa del juez no borró el dolor que había causado, pero fue un paso hacia la curación, tanto para Sofía como para el sistema de justicia. La sala del tribunal, que una vez fue un lugar de crueldad, ahora se había convertido en un lugar de redención, donde el perdón y el cambio podían florecer, y el viaje de Sofía, contra viento y marea, estaba lejos de terminar. El día de la gala benéfica llegó con el tipo de emoción que solo podría describirse como mágica. El evento, organizado por el Dr. Marks y un dedicado equipo de seguidores, había crecido más allá de las expectativas de cualquiera. Lo que comenzó como una batalla judicial por la justicia se había transformado en una gran celebración de la esperanza, la compasión y el poder del arte para sanar. El lugar era un impresionante salón de baile, cubierto con una iluminación suave que se reflejaba en elegantes candelabros. La alfombra roja se extendía ante la entrada, donde los invitados en smoking y vestidos de noche se reunían, charlando emocionados sobre la noche que les esperaba. Las paredes estaban forradas con el arte de Sofía, sus dibujos, sus esperanzas, cada pieza contando una historia de resiliencia y coraje. Sofía y su madre estaban de pie en la entrada, ambas abrumadas por la vista. Para Sofía, la noche se sentía surrealista. Nunca había imaginado que su arte se exhibiría en un entorno tan grandioso. Sus dibujos, que una vez fueron sus salvavidas, ahora eran un faro de esperanza para cientos de personas. La constatación de que tanta gente creía en ella era a la vez humilde e inspiradora. Ana miró a su hija, su voz temblando de emoción. «Mira esto, Sofía. Todo esto es para ti. Tu arte, tu espíritu, está inspirando a tanta gente». Sofía sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Nunca se había sentido más orgullosa de sus dibujos que en este momento. No se trataba del dinero que recaudaron, ni de la fama que su arte había cosechado. Se trataba de las vidas que había tocado, de las conexiones que había hecho. El poder curativo de la bondad había hecho su magia, y todo fue porque la gente había elegido creer en ella. Comenzó la subasta, y la energía en la sala alcanzó un punto álgido. La gente hizo ofertas por el arte de Sofía, cada oferta aumentando a medida que avanzaba la noche. El ambiente era eléctrico, lleno de la emoción de dar y la creencia de que este dinero ayudaría a Sofía a obtener el tratamiento que tanto necesitaba. Líderes empresariales, celebridades y filántropos se habían reunido para apoyar su causa. Entre ellos estaba el Dr. Marks, quien había trabajado incansablemente para hacer realidad este evento. A medida que cada pieza del arte de Sofía se subastaba, la sala estallaba en aplausos y la cantidad total recaudada continuaba aumentando. No era solo el precio del arte lo que era impresionante, era el torrente de apoyo de todos los presentes. Cuando la pieza final se vendió por una cantidad asombrosa, la multitud se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. Los dibujos de Sofía se habían vendido por mucho más de lo que nadie podría haber imaginado, y los fondos recaudados no solo cubrirían su tratamiento, sino que también asegurarían que otros niños en situaciones similares recibieran la atención que necesitaban. Sofía estaba abrumada por la emoción. No pudo contener las lágrimas cuando subió al escenario para dar un discurso. La multitud se quedó en silencio.
ansiosa por escuchar sus palabras. Respiró hondo y miró los rostros de aquellos que habían venido a apoyarla. «No sé cómo agradecerles a todos», comenzó Sofía. Su voz temblaba de gratitud. «Cuando empecé a dibujar, no sabía si a alguien le importaría, pero ahora los veo a todos aquí y me doy cuenta de que mi arte, mi lucha, significa algo. Todos me han dado la oportunidad de seguir luchando. Me han dado la oportunidad de vivir». Sofía hizo una pausa, tomándose un momento para recomponerse mientras la multitud escuchaba atentamente. «No estoy luchando solo por mí. Estoy luchando por todos los niños que necesitan ayuda, por todas las personas que han sido lo suficientemente amables para creer en mí. Esta no es solo mi victoria, es nuestra victoria». El aplauso que siguió fue atronador, pero a Sofía no le importaba el reconocimiento. Le importaba el hecho de que, por primera vez en su vida, estaba rodeada de personas que habían elegido hacer la diferencia. Y eso en sí mismo era el mayor regalo que podía recibir. Ana, de pie a un lado, se secó las lágrimas mientras observaba a su hija hablar. Su corazón se hinchó de orgullo. «Lo lograste, Sofía», se susurró a sí misma. «Realmente lo lograste». A medida que avanzaba la noche, las donaciones seguían llegando y el total recaudado seguía aumentando. Celebridades se tomaron fotos con Sofía, líderes empresariales hicieron promesas generosas y el Dr. Marks observó en silencio, complacido con el éxito de la noche. Había comenzado como un esfuerzo para ayudar a una joven, pero se había convertido en un movimiento que había inspirado a innumerables personas a unirse por una causa común. Al final de la noche, Sofía tenía más que suficiente dinero para cubrir su tratamiento, pero el impacto de la gala fue mucho más allá de eso. Había unido a una comunidad, creado conciencia sobre una causa y recordado a todos en la sala que no había nada más poderoso que un simple acto de bondad. Cuando Sofía y Ana salieron del evento, ambas estaban llenas de una sensación de paz. Sofía sabía que su batalla no había terminado, pero ahora tenía una renovada sensación de esperanza. Se había enfrentado a la crueldad y la duda, pero al final, la bondad había prevalecido. Este no era el final de su historia, era el comienzo de un nuevo capítulo, y con el amor y el apoyo de tantos, Sofía sabía que tendría la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Habían pasado semanas desde la gala benéfica, y la vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Los fondos recaudados en la subasta habían asegurado que su tratamiento estuviera cubierto y estaba empezando a sentir los efectos positivos de la quimioterapia. Pero a medida que su fuerza física comenzaba a regresar, surgió un nuevo desafío. La cuestión del comportamiento del juez Ramírez aún persistía en el aire. El público, aunque complacido con el resultado de la subasta benéfica, no había olvidado la crueldad del juez en la sala del tribunal. La gente exigía rendición de cuentas, y los medios de comunicación seguían cubriendo la historia. La lucha de Sofía ya no era solo contra la leucemia, se había convertido en una batalla por la justicia. Todavía quedaba una cosa por abordar. El juez debía responder por sus acciones. Una mañana, Sofía y su madre recibieron otra llamada, esta vez del tribunal. El mensaje era claro. El juez quería reunirse con ellas de nuevo, y esta vez era para algo mucho más significativo. Sofía estaba nerviosa mientras se dirigían al juzgado. Después de todo lo que había sucedido, no estaba segura de qué esperar de esta reunión. Ya había pasado por mucho, y la idea de ver al juez Ramírez de nuevo trajo una mezcla de emociones. Había sido cruel, desdeñoso y frío, pero ¿realmente había cambiado? ¿Era su disculpa genuina o era simplemente el resultado de la presión pública? Cuando llegaron al juzgado, fueron escoltadas a una pequeña sala de conferencias. Momentos después, el juez Ramírez entró, con el rostro sombrío. Esta vez, no había arrogancia en su expresión, solo una tranquila determinación. «Gracias por reunirse conmigo», comenzó el juez Ramírez, su voz firme. «Sé que las lastimé a usted y a su hija, sé que mis acciones han causado daño, y por eso lo siento profundamente». Sofía lo miró con el corazón en conflicto. Lo había visto en su peor luz, pero esta vez había una vulnerabilidad en sus ojos que era difícil de ignorar. Estaba claro que estaba luchando con su conciencia. Ana, también, permaneció en silencio.
insegura de qué decir. Habían estado esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, el peso de él era abrumador. He pasado mucho tiempo pensando en mi papel en este caso, continuó el juez Ramírez, y me he dado cuenta de que no solo les fallé a ustedes, le fallé a cada niño que necesita compasión y apoyo. Perdí de vista lo que realmente importa, las personas. Sofía permaneció inmóvil, insegura de qué decir. Las palabras parecían sinceras, pero ¿podrían realmente cambiar el pasado? ¿Podría el dolor de sus acciones anteriores ser borrado con unas pocas palabras de disculpa? Debido a mi fracaso, he decidido tomar medidas, dijo el juez, su voz firme ahora. Estoy instituyendo un fondo específicamente para niños que necesitan tratamiento médico. Esto no será solo un evento benéfico único. Será una iniciativa continua para asegurar que niños como Sofía y muchos otros reciban la ayuda que necesitan sin tener que luchar por ella. La sala quedó en silencio mientras Sofía procesaba sus palabras. El juez no solo se estaba disculpando, estaba tomando medidas concretas para corregir las cosas. Esto no era solo una disculpa, era un intento de crear un cambio real, de enmendar sus errores pasados. Sofía sintió una oleada de emoción elevarse dentro de ella. A pesar de todo, este era el momento que había estado esperando. La disculpa importaba, sí, pero las acciones del juez eran lo que realmente marcaban la diferencia. No solo estaba ofreciendo palabras, estaba ofreciendo un legado de compasión, una promesa de que las generaciones futuras se beneficiarían de las lecciones aprendidas en esta sala del tribunal. Agradezco su oferta, dijo Ana en voz baja, su voz cargada de emoción, y creo que está tratando de hacer las cosas bien. Pero lo que más importa es el cambio que está haciendo para otros niños que podrían estar enfrentando la misma batalla. El juez asintió solemnemente, encontrando sus miradas. He fallado, pero no seguiré fallando. Quiero asegurar que esto nunca vuelva a suceder. Sofía lo miró, sus ojos llenos de gratitud y perdón. Gracias, susurró, su voz suave pero fuerte. Esto es más de lo que jamás esperé. No tiene que ser perfecto para hacer las cosas bien. Solo tiene que intentarlo. Los ojos del juez se suavizaron y por primera vez pareció verdaderamente en paz. Lo intentaré, lo prometo. La reunión terminó con una nota de entendimiento, un reconocimiento de que la curación había tenido lugar, no solo para Sofía, sino también para el juez. Lo que una vez fue una sala del Tribunal de la Crueldad se había convertido ahora en un espacio para el crecimiento, para la redención y para un renovado compromiso con la compasión. Cuando Sofía y Ana salieron del juzgado, ambas sintieron una sensación de paz. El viaje había sido largo, lleno de luchas y angustias, pero también había estado lleno de momentos de gracia. Sofía se había enfrentado a lo peor que la vida tenía para ofrecer, pero había salido de ello más fuerte, más sabia y rodeada de personas que realmente se preocupaban. La batalla de Sofía no había terminado, pero se había transformado en algo más grande, algo que inspiraría el cambio, no solo para ella, sino para innumerables otros que seguirían sus pasos. Y al final, ese fue el verdadero milagro. La sala del tribunal se había convertido en un lugar de esperanza, y Sofía no solo había ganado su lucha por el tratamiento, sino que había ganado los corazones de quienes la rodeaban, cambiando vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. El tratamiento de Sofía estaba progresando, y el apoyo del público había marcado la diferencia. Sin embargo, a pesar de la alegría de su recuperación, la pregunta persistente seguía siendo: ¿asumiría el juez Ramírez toda la responsabilidad por sus acciones? Los medios de comunicación habían cubierto implacablemente su trato cruel a Sofía, y ahora el juez tenía que responder por ello. La conferencia de prensa se celebró para abordar el asunto. La sala del tribunal, una vez un lugar de burla, era ahora un espacio para la redención. Sofía y su madre se sentaron en la primera fila, ambas sintiendo una mezcla de aprensión y esperanza. Cuando el juez Ramírez subió al escenario, se veía diferente. Ya no era la figura arrogante que había menospreciado a Sofía, sino un hombre que enfrentaba sus errores. Me equivoqué, comenzó, su voz firme pero vulnerable. No pude ver la fuerza y la belleza en la lucha de Sofía. Me burlé de lo que debería haber sido celebrado. Y por eso, lo siento profundamente.
La sala estaba en silencio. El corazón de Sofía se aceleró mientras el juez continuaba. La verdadera justicia no se trata de leyes, se trata de compasión. Entiendo ahora que no pude mostrar eso. Sus palabras contenían sinceridad y por primera vez, Sofía creyó que realmente entendía el impacto de sus acciones. Luego vino la parte sorprendente. El juez Ramírez anunció la creación de un fondo permanente para niños que necesitan tratamiento médico, asegurando que a ningún niño se le negara la ayuda debido a la falta de recursos. «Esta es mi manera de hacer las cosas bien», dijo. La madre de Sofía susurró, «Gracias», abrumada por la emoción. Sofía, con el corazón lleno de gratitud, miró al juez. Su disculpa y sus acciones mostraron que las personas podían cambiar, que la redención era posible. El viaje de Sofía, desde la sala del tribunal hasta la recuperación, había sido extraordinario. Los fondos recaudados en la subasta, junto con el fondo benéfico establecido por el juez Ramírez, le dieron una oportunidad de luchar, una que estaba aprovechando. Su arte, una vez un medio de supervivencia, ahora se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Recibir una beca para estudiar arte cimentó aún más su creencia de que estaba destinada a algo más grande. Lo que comenzó como una batalla por su vida se había convertido en una misión para inspirar y sanar a otros. Reflexionando sobre su historia, Sofía se dio cuenta de que el verdadero arte no se trataba solo de crear cosas hermosas, se trataba de tocar vidas. Su lucha no era solo por ella misma, sino por cada niño que enfrentaba la adversidad. Su viaje había demostrado que la bondad, el perdón y una creencia compartida en la humanidad podían cambiar el mundo. Si su historia te ha inspirado, compártela con otros y recuerda que la esperanza y la compasión pueden marcar la diferencia.